Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un documento fascinante sobre la salud renal. Y aunque pueda sonar muy técnico, de lo que vamos a hablar es de cosas que afectan a millones de personas. Diálisis, trasplantes, los temidos cálculos renales. Cosas del día a día, al final. Exacto. El plan es desgranar toda esta información para entender no solo qué son estos tratamientos, sino qué significan para la vida de una persona. Y sobre todo, cómo la nutrición se convierte en una pieza, bueno, en la pieza clave que lo une todo. Vale, vamos a desgranar esto. Es que lo fascinante aquí, yo creo, es entender al riñón como el gran director de orquesta del equilibrio interno de nuestro cuerpo. No es solo un filtro, es el órgano que decide qué se queda, qué se va, y mantiene la composición de la sangre en un equilibrio increíblemente delicado. Claro. Y cuando esa dirección falla, pues todo el sistema se resiente. Y cada uno de los temas que vamos a tocar hoy, diálisis, trasplantes, cálculos, es en realidad una historia diferente sobre cómo se rompe ese equilibrio y cómo intentamos, con más o menos éxito, restaurarlo. Me gusta mucho esa idea del director de orquesta. Empecemos entonces por el escenario más drástico, cuando la orquesta está a punto de parar. La diálisis. El documento dice que es necesaria cuando el filtrado del riñón cae por debajo de los 15 mililitros por minuto. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Es como conectar un filtro externo y ya está? Ojalá fuera tan sencillo. Es un soporte vital, sí, pero es una sustitución parcial e imperfecta. Reemplaza la función de limpieza, pero no todas las funciones hormonales que también tienen los riñones, como regular la presión arterial o la producción de glóbulos rojos. Ah, claro. Y sobre cómo funciona, hay dos caminos muy diferentes. El más conocido, el que todos tenemos en mente, es la hemodiálisis. Es la imagen de una persona conectada a una máquina en un hospital. Efectivamente, la sangre sale del cuerpo, pasa por esta máquina que actúa como un riñón artificial, se limpia en un líquido que se llama dializado y vuelve al cuerpo. Es un proceso muy intenso, normalmente 3 veces por semana, unas 4 horas cada vez. 4 horas. Sí. Es increíblemente eficaz para eliminar desechos, pero estar atado a ese horario y a un centro médico 3 veces por semana, el impacto en la vida es enorme. Entiendo. Es una dependencia total de la máquina del hospital. Esto me lleva a preguntar, ¿existe alguna alternativa que ofrezca más autonomía al paciente? Sí, y es la otra cara de la moneda. La diálisis peritoneal. Es una solución mucho más ingeniosa, la verdad. En lugar de una máquina externa, utiliza como filtro una membrana que ya tenemos dentro del cuerpo, el peritoneo, que recubre la cavidad abdominal. ¿Cómo funciona eso? Pues el paciente, en su propia casa, introduce una solución especial en el abdomen a través de un catéter. Esta solución absorbe los desechos y el exceso de líquido de la sangre durante unas horas y luego simplemente se drena. Vaya. Entonces convierte el propio cuerpo del paciente en parte de la máquina de diálisis. Eso suena a un cambio radical en la calidad de vida, pero imagino que tendrá sus propias complicaciones. Las tiene. Y una muy importante está en la propia solución que se utiliza. Para poder extraer el exceso de líquido del cuerpo, esta solución contiene una alta concentración de glucosa. Espera, glucosa. Azúcar. Sí, glucosa. El problema es que el cuerpo inevitablemente absorbe una parte de esa glucosa. A largo plazo, esto puede provocar un aumento de peso significativo y un descontrol de los triglicéridos. O sea, se resuelve un problema, pero se crea otro frente metabólico. Y hablando del día a día, el documento introduce un concepto que me ha llamado mucho la atención: la ganancia de peso interdialítica. Suena a que entre una sesión de hemodiálisis y la siguiente, el cuerpo está en una batalla constante. Es la definición perfecta. Piénsalo. Un paciente en hemodiálisis a menudo orina muy poco, lo que se llama oliguria, o directamente nada, que es anuria. Claro, por tanto, cada gota de líquido que bebe o que come los alimentos se queda dentro de su cuerpo hasta la siguiente sesión. Ese peso que ganan no es grasa, es principalmente agua y sodio acumulados. Por eso la gestión de la sed se convierte en el centro de su existencia. Cuando dices que el control de líquidos es estricto, ¿de qué cifras estamos hablando? Debe ser un desafío psicológico tremendo. Es brutal. La recomendación general es de unos 500 a 700 mililitros al día. Para que nos hagamos una idea, eso es una botella de agua pequeña. Para todo el día. Para todo.
para la bebida, la sopa, el café, todo. Si no se orina nada, se puede llegar a 1 litro como máximo. Por eso el documento dedica tanto espacio a estrategias para combatir la sed. Beber líquidos helados, masticar chicles sin azúcar, enjuagarse la boca con agua fría, añadir limón al agua. Son trucos de supervivencia, ¿sabes? Aquí es donde se pone muy interesante. Porque no solo es el líquido. El documento habla del impacto nutricional. Y es paradójico. Por un lado, se restringen cosas, pero por otro, las necesidades aumentan. Exacto. Y esta es una de las ideas más importantes. La diálisis es un proceso catabólico, es decir, que consume los recursos del cuerpo. Lo paradójico de la diálisis es que, mientras te limpia de desechos, también te roba nutrientes esenciales. Es como limpiar una casa tirando la basura, pero también algunos de los muebles. Buena analogía. En cada sesión de hemodiálisis se pierden aminoácidos, las piezas de las proteínas. Por eso, la dieta de un paciente en diálisis no es solo de restricción, sino de una reconstrucción constante. Necesitan más proteínas que un deportista de élite, hasta 1,2 gramos por kilo de peso al día, solo para no perder masa muscular. Increíble. Y supongo que esta fuga de nutrientes afecta también a las vitaminas. Claro, se pierden masivamente las vitaminas hidrosolubles, las del grupo B como la B12, B6 y el ácido fólico, que viajan en el agua de la sangre y se van con el filtrado. Por eso casi siempre hay que suplementarlas. Mientras tanto, hay que luchar contra la acumulación de otras sustancias como el fósforo, que los riñones sanos eliminan sin problema. ¿El fósforo? Sí, y el gran reto aquí es el fósforo oculto, el que se añade como aditivo en muchísimos alimentos procesados y que es un verdadero veneno para estos pacientes. Vale, me queda claro que la diálisis es un ancla que te mantiene a flote pero no te lleva a puerto. El documento de hecho es muy contundente al calificar el trasplante renal como el tratamiento de elección. Es la verdadera solución. Totalmente. Pasamos de un soporte artificial y parcial a restaurar la función biológica completa. El riñón trasplantado vuelve a ser el director de orquesta, gestionando el equilibrio 24 horas al día, 7 días a la semana. La mejora en calidad y expectativa de vida es espectacular. Por eso es el órgano más trasplantado, ¿no? Como dicen los datos de Argentina que mencionan más del 65% de los trasplantes. Exacto. Intuitivamente, parece que recibir un riñón de una persona viva sería mejor que de un donante fallecido. Según el documento, ¿cuál es el factor biológico que realmente marca la diferencia ahí? La palabra clave es tiempo de isquemia. Isquemia es sencillamente el tiempo que el órgano pasa sin riego sanguíneo. Vale. En un trasplante de donante vivo, la cirugía es programada. Es una operación coordinada, casi coreografiada. El riñón se extrae del donante y en cuestión de minutos ya está recibiendo sangre en el cuerpo del receptor. El tiempo de isquemia es mínimo y el nuevo riñón, o injerto, a menudo empieza a funcionar en la misma mesa de operaciones. Y con un donante cadavérico todo ese proceso se complica y se alarga, claro. Muchísimo. Hay que certificar la muerte, localizar al receptor compatible, coordinar los equipos, transportar el órgano. Cada minuto cuenta. Ese mayor tiempo de isquemia puede hacer que el riñón sufra y tarde más en despertar en el receptor, lo que a veces requiere incluso algunas sesiones de diálisis de apoyo al principio. Hablemos del postrasplante. El documento lo divide en 2 fases que parecen 2 mundos distintos. La primera, la inmediata, las primeras 4 a 6 semanas, la describe con un término que impone: hipercatabolismo proteico. Y es que impone porque la situación es crítica. El cuerpo está lidiando con el estrés de una cirugía enorme y a la vez está siendo bombardeado con dosis altísimas de corticoides y otros fármacos inmunosupresores para evitar que el sistema inmune ataque al nuevo órgano. Es una guerra en 2 frentes, entonces. Totalmente. El cuerpo entra en modo crisis y empieza a devorar sus propias proteínas, sobre todo de los músculos. Entonces, la nutrición en esta fase es una especie de equipo de apoyo logístico para esa batalla. ¿Cuáles son las órdenes? Las órdenes son claras: munición y refuerzos. Primero, mucha energía, de 30 a 35 kilocalorías por kilo para la recuperación. Segundo, y crucial, muchísimas proteínas, de 1,3 a 1,5 gramos por kilo para contrarrestar esa destrucción muscular y ayudar a cicatrizar. Y la seguridad alimentaria, me imagino. Fundamental. Con el sistema inmune suprimido, una simple bacteria en un alimento crudo puede ser devastadora. Por eso se prohíben fiambres, lácteos sin pasteurizar y se exige una higiene en la cocina casi de quirófano. Entiendo.
Es una fase de reconstrucción y defensa. Pero una vez que se supere ese periodo crítico y se entre en la fase tardía pasados los 40 días, parece que el campo de batalla cambia por completo. Por completo. La guerra contra el rechazo agudo se ha ganado, pero ahora empieza una guerrilla de larga duración contra los efectos secundarios de la medicación inmunosupresora que se debe tomar de por vida. Estos fármacos, aunque en dosis más bajas, tienen un coste metabólico muy alto, y ahí es donde surgen las complicaciones que menciona el texto: obesidad, diabetes, colesterol alto. Exacto. Los corticoides aumentan el apetito, se tiende a ganar peso, puede aparecer diabetes de nuevo, o sea, en gente que no la tenía antes, suben el colesterol y los triglicéridos, y la hipertensión es muy común. De hecho, el dato más revelador del documento es que la principal causa de muerte a largo plazo en pacientes trasplantados no es el rechazo del riñón. Ah, no. No. Es la enfermedad cardiovascular. Así que la estrategia nutricional da un giro de 180 grados. Ya no se trata de reconstruir, sino de proteger. Precisamente, se pasa de una dieta de máximos a una de calidad. Se ajustan las calorías a la baja para controlar el peso, se normalizan las proteínas porque ya no hay hipercatabolismo y el foco se pone en la calidad de las grasas y de los carbohidratos para proteger el corazón y las arterias. Es, en esencia, una dieta cardiosaludable. Hemos hablado de fallos catastróficos del riñón, pero el documento también aborda un problema mucho más común, donde el riñón funciona, pero su sistema de filtrado se atasca. Hablemos de los cálculos renales. Un pequeño desequilibrio en la composición de la orina puede causar un dolor inmenso. Los cálculos, o litiasis, son simplemente sales y minerales que deberían estar disueltos en la orina, pero que cristalizan porque está demasiado concentrada. Y afecta a muchísima gente, un 12% de la población. Y lo peor es la recurrencia, que puede llegar al 60%. Sí, es un problema muy recurrente. Por eso es clave saber de qué están hechos. El documento los clasifica, y el tratamiento es casi un trabajo de química. El más común, con más del 80% de los casos, es el de oxalato de calcio. Vale, oxalato de calcio. ¿Y cómo se trata eso? La estrategia es fascinante. Para evitar que el oxalato y el calcio se unan en la orina y formen el cristal, se introducen competidores. El citrato, presente en el limón o la naranja, y el magnesio de las verduras de hoja verde y las legumbres son como guardaespaldas, que se unen al calcio y al oxalato por separado, evitando que se encuentren. Qué curioso. ¿Y con los otros tipos, como los de ácido úrico? Con los de ácido úrico, el problema es otro. Se forman en una orina demasiado ácida, así que el tratamiento es, literalmente, alcalinizar la orina, hacerla menos ácida. ¿Cómo? Aumentando el consumo de frutas y verduras, que tienen un efecto alcalinizante, y reduciendo el de carnes rojas y vísceras, que la acidifican. Es un ajuste del pH a través de la dieta. Exacto. Pero más allá de la química de cada cálculo, el texto insiste en una medida universal, la más importante de todas: la hidratación. Beber de 2 a 2,5 litros de líquido al día. La lógica es aplastante. Una orina diluida es el mejor disolvente. Es la base de todo. Y hay datos curiosos. El café y el té, por ejemplo, pueden ser protectores, no por su composición, sino porque son diuréticos, te hacen orinar más y ayudan a mantener la orina diluida. En cambio, las bebidas de cola son perjudiciales por su alto contenido en ácido fosfórico y oxalatos. Y aquí llegamos a la gran revelación del documento, que desmonta un mito muy extendido. La gente piensa: si tengo cálculos de calcio, debo eliminar el calcio de mi dieta. Pero el texto dice que eso es un error. ¿Cómo se explica esta paradoja? Es la gran paradoja de los cálculos de oxalato de calcio. Y es crucial entenderla. El calcio que comemos, por ejemplo, de los lácteos, se encuentra con el oxalato de otros alimentos, como las espinacas en el intestino. Vale. Allí se unen, forman un compuesto insoluble que no se puede absorber y se elimina directamente por las heces. Por lo tanto, una ingesta adecuada de calcio con las comidas es protectora, porque secuestra al oxalato en el intestino e impide que llegue a la sangre y de ahí a la orina. O sea que el calcio de la dieta es un aliado. Entonces, ¿cuál es el verdadero villano en esta historia? El sodio. Sin duda. Un exceso de sal en la dieta obliga a los riñones a eliminar más sodio por la orina y por un mecanismo de transporte arrastra consigo al calcio.
Ese exceso de calcio en la orina es el que realmente aumenta el riesgo de cristalización. Así que el consejo no es quitar los lácteos, sino quitar el salero de la mesa. Exactamente. Y otro dato interesante es que un exceso de suplementos de vitamina C, más de 90 miligramos al día, puede aumentar el riesgo, porque el cuerpo, al metabolizarla, produce oxalato como desecho. Para terminar, vamos a aclarar la confusión entre dos síndromes que suenan casi igual: nefrótico y nefrítico. El documento hace un gran trabajo diferenciándolos, pero me gustaría que lo repasáramos. Es una distinción clave porque, aunque suenen parecido, describen problemas casi opuestos. Pensemos en el filtro del riñón como una red. En el síndrome nefrótico o nefrosis, el problema es que la red se daña y sus agujeros se hacen demasiado grandes. La red se vuelve demasiado permeable. Se escapa todo. Claro, la consecuencia principal es una pérdida masiva de proteínas, sobre todo albúmina, que se escapan por la orina. Hablamos de más de 3,5 gramos al día. Entonces, para simplificarlo mucho, podríamos decir que la nefrosis es un problema de fugas. Es una analogía perfecta. Es un filtro con fugas. Y esas fugas masivas de proteínas causan los síntomas típicos. Edemas por todo el cuerpo, porque la albúmina es la que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos, y un colesterol altísimo, porque el hígado intenta compensar produciendo de todo. Y suele asociarse a enfermedades como la diabetes, ¿no? Sí, a enfermedades crónicas que dañan esa red a largo plazo. Entendido. Si la nefrosis son fugas, ¿qué es la nefritis o síndrome nefrítico? Si la nefrosis son fugas, la nefritis es un atasco. El problema aquí no es la permeabilidad, sino la inflamación del filtro. La red se inflama, se congestiona y se cierra, lo que reduce drásticamente la capacidad de filtrado. Ah, es lo contrario. Justo. La característica principal aquí no es la pérdida de proteínas, que es mucho menor, sino que el riñón retiene líquido y sodio, causando hipertensión. Y la inflamación provoca la presencia de sangre en la orina, lo que se llama hematuria. Suele estar causado por una reacción a infecciones. Y esta diferencia de mecanismo fugas frente a atasco se traduce en enfoques nutricionales completamente distintos. Por supuesto. En la nefrosis, con sus fugas, el objetivo es reponer proteínas, pero con moderación, y controlar el sodio y las grasas. En la nefritis, con su atasco, la prioridad absoluta es restringir de forma muy severa el sodio y a veces los líquidos para controlar la hipertensión. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Ha sido un viaje intenso por el universo renal. Yo me quedo con cómo cada condición nos ha revelado una faceta del riñón como ese maestro del equilibrio. En la diálisis vemos lo que pasa cuando perdemos su función de limpieza. En el trasplante, la lucha por aceptar un nuevo director de orquesta. En los cálculos, las consecuencias de un pequeño desajuste químico. Y en las nefrosis y nefritis, cómo el filtro puede fallar de maneras totalmente opuestas. Exacto. Y yo me quedo con el papel central y camaleónico de la nutrición. No es un tratamiento único, sino un traje a medida que se adapta a lo que el riñón necesita en cada momento. A veces más proteína, a veces menos, a veces hay que ahogarlo en líquidos, a veces hay que restringir hasta la última gota. Es la herramienta más poderosa que tenemos. Totalmente. Si conectamos todos los puntos, vemos que cada pauta dietética que hemos discutido es un intento de imitar la sabiduría del riñón sano, de restaurar ese equilibrio interno que él mantiene sin que nos demos cuenta. Es un recordatorio de la complejidad y la elegancia de nuestra propia biología. Y para terminar, una reflexión que nos deja el propio documento. Menciona que las principales causas de la insuficiencia renal crónica, la que lleva a la diálisis y al trasplante, son enfermedades como la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Esto nos lleva a una pregunta final para reflexionar. Dado este fuerte vínculo, ¿cómo podría cambiar el panorama del cuidado renal en el futuro si la prevención de esas condiciones metabólicas de base se convirtiera de verdad en la máxima prioridad de la salud pública?